Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Bárbaro, ¿no? Me parece muy, pero muy bien. Nosotros también. Y hoy en un día especial. ¿Por qué? Porque siempre en Domingo Radio está conectado para usted, para la necesidad de la gente, para aquellos que están en vulnerabilidad. Y hoy tenemos dos invitados especiales. Uno, la señora Gabriela Troiano, exdiputada nacional, ex miembro y por supuesto vicepresidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación, y el diputado Luis Contigiani. Ellos prepararon en conjunto una ley, un proyecto de ley, para que la gente con discapacidad pueda acceder a una tarjeta alimentaria o a la IFE. ¿Sabe por qué? Porque en la Argentina hay necesidad, porque en la Argentina la tan mentada inclusión no es así. Como yo decía y digo siempre, porque conozco del tema, la inclusión no es un lenguaje. La inclusión es una rampa para un discapacitado, para una persona que no tiene movilidad propia. La inclusión es tener lugares con braille, por ejemplo, para la gente que no ve. Tener inclusión es tener gente preparada en lengua de señas para poder comprender a aquellos que no escuchan. Tener inclusión es que los medios tengan sobreimpreso debajo lo que la gente dice. El closed caption que le llaman. En argentino llamémosle la traducción. Eso es inclusión. Inclusión es ocuparse del prójimo. Tenga o no discapacidad. Eso es incluir. Tener la vista en la necesidad. Tener la vista en la gente. Por eso hoy siempre estamos con vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hemos invitado a estas dos personas. A la señora Gabriela Troiano, exdiputada nacional, y al señor diputado nacional, con mayúsculas para los dos, porque ellos trabajan para nosotros. Ya estamos con ellos. Aquí, en el living de Siempre estamos con vos. Enseguidita, ya los tengo, aquí, en línea. Muy, pero muy buenos días, estimados. Muy buenos días, señora Gabriela Troiano. ¿Cómo está usted? Buenos días, Luis Contigiani, gracias por estar con nosotros y buenos días, Carlos, y a toda la audiencia. Bárbaro. Señor diputado Luis Contigiani, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Ya Gabriela Troiano es habitué a nuestro programa, pero usted es la primera vez que lo tenemos y realmente le damos la bienvenida en nombre de Siempre en Domingo Radio Producciones. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto y un saludo especial a Gabriela y a usted, Carlos, y a los oyentes. Bien. Comenzamos por las damas, señor diputado, si usted no lo toma mal. Estimada Gabriela, yo sé de su sentir, de su corazón por la gente, y sé que es una luchadora permanente por el tema de la discapacidad. Y en este momento, con el diputado Luis Contigiani, han preparado un proyecto de ley que esperemos hoy, creo que tiene tratamiento, ¿es así? Bueno, en cierta forma sí, Carlos, porque las cosas nunca salen fácil y a veces no hace falta que un proyecto salga para que sea realidad. Así que lo importante que yo creo que gracias a, a la predisposición del diputado Contigiani, que presentó el proyecto, que está también trabajando en eso, se está logrando que hoy haya una reunión a las 4 de la tarde entre el titular del ANDIS, Claudio Espósito, y el titular de Desarrollo Social para tratar este tema, así que esperemos que es humo blanco en este sentido para las personas con discapacidad. Creo que sí, por lo menos los diálogos que he tenido recientemente, todo bien encaminado, por lo menos para el tema de tarjeta alimentaria y la resolución que plantea el proyecto es la actualización de los montos de las pensiones que son muy magros. Eso es un tema
quizás que va a entrar con el presupuesto que viene, pero bueno, el tema es que se tenga en cuenta porque hace varios presupuestos que no se tienen en cuenta, ¿no? Le voy a hacer una preguntita que no tiene nada que ver con esto. Usted, diputada, exdiputada, Gabriela, ¿tiene prendida algún retorno? ¿Tiene prendido a una computadora o algo? Ah, sí, una Por computadora. favor, séquele el sonido porque está saliendo con delay su voz. Ah, Ah, bueno. ¿vio? Bueno, Y ahí está, porque no sé, si bien se entendió lo que dijo, pero salía un poquito entrecortado, porque hay un delay entre la transmisión y lo que usted recibe por internet. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Estimado Luis, diputado, ¿este proyecto qué contempla? Bueno, en primer lugar es un proyecto de resolución cuyo borrador me acercó la diputada mandato cumplido Gabriela Troyano, que sigue honrando todo su compromiso y militancia social, especialmente con este sector de las personas con discapacidad. Básicamente propone hacernos cargo de una realidad muy dura y a partir de ahí 2 a 3 medidas concretas. La realidad muy dura es el hacernos cargo de que en esta pandemia fue el sector de las personas con discapacidad no fue contemplado en ningún paquete de medidas, en ninguna agenda de medidas, de beneficios y ayudas. Todo lo contrario, las pensiones nacionales están desactualizadas, sin ajustes, y por un monto que podríamos definir que no ayudan para nada a pasar esta situación tan difícil. Y mucho más las pensiones provinciales. Ahí hay provincias que los montos son irrisorios, insignificantes. Junto a esto, insisto, un sector, una población que no estuvo nunca contemplada en ningún tipo de medida y que están sufriendo, que están necesitando. Ellos, ellas, su entorno familiar. Para esto hemos propuesto, diríamos, 3 caminos. Primero, la posibilidad de que se evalúe desde el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional, de que se contemplen a las personas con discapacidad registradas dentro de lo que es el ingreso familiar de emergencia, el IFE. También hemos planteado que se incorpore como otra opción a los beneficios que contemplan el programa de la tarjeta alimentaria que se otorga desde el Ministerio de Desarrollo Nacional. Y en tercer lugar, lo que hemos planteado es la actualización de las pensiones, tanto nacionales en su actualización y también las pensiones provinciales, que están en un monto, insisto, irrisorio. Cuando hablo irrisorio insignificante, estamos hablando que, me decía Gabriela Troyano, que hay provincias donde la pensión alcanzan a 300 pesos, 800 pesos, o si un tema de mayoría de edad, 1.200 pesos, como en la provincia de Buenos Aires. Es algo, diríamos, que no hace al respeto mínimo a la dignidad humana de las personas con discapacidad. Y también hemos puesto en la agenda toda la problemática de la cobertura de salud y la ayuda de salud para las personas con discapacidad. Todos sabemos que los medicamentos, los tratamientos, todo el tipo de insumos que necesitan las personas con discapacidad para determinadas enfermedades y demás son muy costosos. Y hoy no tienen ayuda porque el programa Incluir Salud, que es un programa federal, está sin recibir los recursos económicos para poder poder pagar a las prestadoras las determinadas acciones, insumos, prestaciones médicas, y deja a las personas con discapacidad en una situación crítica, insisto, de afectación a la dignidad humana misma. Bueno, todo esto es lo que hemos planteado, pero tampoco no nos quedamos solamente con el proyecto de resolución.
También nos comprometimos con Gabriela, tanto ella, que es una persona que lidera estos temas de manera muy importante, y yo, desde otro lugar, hemos hablado con distintos funcionarios nacionales para tratar de resolver rápidamente este tema, porque nosotros lo que queremos es contribuir a una solución concreta, humana, de beneficio para las personas discapacitadas. No queremos hacer política o politiquería con esto. Por eso nos comunicamos con el Ministerio de Desarrollo Social, mandando una nota, y hemos hablado con la privada, la Secretaría Privada del Ministro de Desarrollo Social. He hablado de este tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Gabriela podrá contar también todos los contactos que estuvo al respecto. O sea, queremos encontrar alguna solución. Este es nuestro compromiso, porque sabemos lo difícil de la situación, sabemos el momento de angustia que están viviendo, y en un contexto muy difícil del país, las personas con discapacidad también se tienen que incorporar en los beneficios y en las ayudas, y además sus entornos familiares y demás. Me parece bárbaro, diputado, que usted piense así y que haya gente que los acompañe. Realmente yo como papá de una niña que también con una discapacidad auditiva, eh, confrontamos, más mi esposa, que es la que toma la espada de la fe y va hacia adelante en la lucha. eh, es muy difícil para los familiares y obviamente para aquella persona que se frustra. En el caso de mi hija, que ha estudiado hasta nivel terciario y se ha recibido y ha sido una de las primeras en recibirse en una facultad con un título, siendo hipoacúsica, no consiguen trabajo, aún teniendo las mejores notas, aún siendo profesionales excelentes. La inclusión tan mentada no existe porque no hay conciencia de inclusión. Se piensa que con unas migajas está todo solucionado y no es así, sino también darle el lugar que corresponde como personas. Y a su vez, el Estado Nacional, creo yo, como ciudadano, debe darles el lugar adecuado donde no se le pongan trabas. Por una simple traba, por ejemplo, un pase para cruzar un peaje, si no hace un trámite, aún teniendo el certificado que está diciendo que tiene el libre acceso a pasar la barrera sin pagar, mandan a la gente a lugares muy distantes a hacer trámites engorrosos, donde ya es una ley y debería cumplirse. Lo mismo pasa con las obras sociales, que cuando usted muda de obra social por cualquier motivo y si tiene una discapacidad ponen trabas. Esto es algo que realmente el Estado tiene que ser categórico y terminante con estas trabas que están poniendo. La medicación. Yo conozco el caso de IOMA, por ejemplo, que lo sigo muy de cerca, donde la gente con discapacidad está abandonada prácticamente. Entonces es algo que yo me sumo a ustedes a esta lucha, me sumo con lo que puedo en los medios y también haciendo valer el derecho de mi hija, pero realmente es desgastante que habiendo leyes no se cumplan. No sé, Gabriela o Luis, por favor, respóndanme. Sí, realmente la situación, como bien lo expresás vos, es muy triste para las personas con discapacidad, porque tampoco tenemos la misma posibilidad de reclamar que tiene el resto de la población. En pandemia, por supuesto, las manifestaciones no se pueden hacer, pero aún si tuviésemos fuera de época de pandemia, todo es más complicado para las personas con discapacidad. La movilidad, bueno, evidentemente la política pública tiene que tener una mirada transversal e incluir, como decías vos antes, desde el principio, desde el inicio de la política, a las personas con discapacidad. Entonces, los costos son menores y las personas gozan de los mismos derechos que el resto. Por eso quiero volver a este monto de la tarjeta alimentaria, a esta actualización de la pensión, que no es más que tratar de equiparar
tratar de igualar a la persona con discapacidad ante una realidad que es adversa para todos, pero que es muchísimo más adversa, donde las situaciones de vulnerabilidad son mayores. Nosotros vemos los distintos estándares estadísticos, nos vamos a encontrar que las mayores cantidades de mujeres y niñas violadas son las mujeres con discapacidad o abusadas, en donde vemos que las mayores dificultades en las internaciones, en las atenciones, son de las personas con discapacidad, por trabas edilicias, como decías vos, el tema de las rampas, ¿no? Pero también por la comunicacional, porque es muy difícil acceder para personas ciegas, para personas que utilizan macrotipos o una comunicación alternativa. Realmente se hace cuesta arriba porque dentro de la capacitación también que se da, no hay una capacitación transversal. Yo creo que lo que nos trae a nosotros la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el haber logrado que en el 2014 tuviese rango constitucional, nos abre todas estas posibilidades y llamar la atención al gobierno nacional, a las autoridades nacionales, que en todas las políticas públicas que se vayan emprendiendo se tenga en cuenta la mirada de la discapacidad, porque es la forma de optimizar los recursos y de incluir a todos, ¿cierto? ¿Qué costo le puede traer a un medio de comunicación sacar la parte de abajo para que se vea el intérprete de lengua de señas y la persona sorda pueda entender lo que se está hablando o las informaciones que está dando tanto un noticiero como el presidente, como alguna autoridad nacional? Son cuestiones que no se presta atención porque no se tiene en cuenta esa transversalidad. Y esto mismo yo creo que, bueno, que es la mirada que hay que tener también en la legislación. Necesitamos todavía modificar muchas cosas. Yo también quería manifestarte, porque vos hablaste de idioma, y eso, hablar de idioma es hablar de provincia de Buenos Gaby, Aires. Gabriela, por favor, todavía tiene volumen esa computadora, porque todavía tengo delay. Pero está todo apagado. Listo, está bien, entonces, gracias, perdón. Seguimos, retomamos con el tema idioma, entonces. No, te decía porque este proyecto, que es la síntesis de las personas con discapacidad, es la síntesis de las organizaciones de familiares y personas con discapacidad. eh, Hubo otras acciones. La Asociación Azul acá en Provincia de Buenos Aires le ha presentado ya una nota al gobernador donde la firman muchas organizaciones y personas. Se le han dado participación a la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, y se le han presentado también cartas, documentos al Instituto de Previsión Social, reclamando la actualización de los montos. Digamos, se vienen realizando muchas acciones en este sentido, y bueno, eh, es difícil. Yo siempre digo que es remar en dulce de leche, pero las personas con discapacidad tenemos derecho a una vida digna, a poder vivir en forma autónoma e independiente, que hablar de esto en pandemia parece una cuestión eh, imposible, pero yo digo, tenemos que tener en cuenta que hoy hay niños y niñas con discapacidad que no están accediendo a materiales accesibles, que no tienen posibilidad, y sé que desde el Congreso se está trabajando y desde el Ministerio de Educación para que Internet sea un servicio público, para que los servicios educativos tengan un costo menor, digamos. Son todas cuestiones que tienen que tener una mirada social, porque son derechos que están establecidos en la Constitución. Perfecto. Diputado Contigiani,
ustedes desde el punto de vista de la salud, también están trabajando para la gente con discapacidad, porque realmente yo creo que es algo que es una problemática, es muy difícil. Por ejemplo, yo doy el caso que conozco, ¿no? Mi hija ella aporta un monotributo para sus trabajos, para lo que ella hace, que es la cosmiatría, pero el acceso a la obra social que tiene le da muy poco, le da poco y nada prácticamente, casi sin descuentos en los tratamientos, sin descuentos en la medicación, y yo creo que tendría que ser parejos para todos, ¿no? Porque todos tienen necesidades. Bueno, Carlos, Bueno, sí, eh, sí, Carlos, ¿me escucha ahí? sí, lo escucho, lo escucho. Sí, Bueno, estamos en un contexto donde creo que la Argentina no tiene o no incorpora una sensibilidad en las políticas públicas para los sectores más vulnerables de la sociedad, sean de diferentes circunstancias. Y también cada realidad provincial es muy diferente. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay un sistema de salud muy fuerte, donde esos inconvenientes que viven las personas con discapacidad son paliados no a partir de un sistema médico privado con prepaga o a partir de obras sociales nacionales o programas de salud especiales como el Incluir Salud, sino que son resueltos o contemplados desde fuertes sistemas de salud público. Pero no todo el país es así, no en todas las provincias ocurre lo mismo y hay una cantidad de situaciones de injusticia muy grande. Yo lo percibí en estos días cuando hemos con Gabriela anunciado públicamente este proyecto y esta acción que estamos planteando y proponiendo, la rápida repercusión que tuvo y las cantidades de comunicación que hemos recibido de personas que están en una situación de angustia y postergada en sus derechos, entre ellos la salud. Con lo cual nuestra recomendación es solucionar primero lo del Incluir Salud. Hace años que no está siendo financiado este programa, las prestadoras no están contemplando ningún tipo de acción producto de ese problema económico y los perjudicados son las personas con discapacidad. Primero hay que resolver eso. Y segundo, avanzar en más derechos. En una Argentina que les cuesta reconocer derechos a los sectores más vulnerables. Y esto lo tenemos que cambiar, absolutamente. Y esa es nuestra intención, Carlos. Muy claro, la verdad que muy, pero muy claro. Gabriela Troiano, cuando empezamos el diálogo, yo hablé que a mi criterio me gustaría que usted volviera a presentarse para las elecciones del año que viene, porque evidentemente necesitamos gente como usted allí sentada en las bancas, defendiendo no solamente el tema de discapacidad, porque el tema de discapacidad es uno de los tantos problemas o problemáticas sociales que la Argentina tiene y manifestó como que mucho todavía no está convencida. Necesita un empujoncito, Gabriela Troiano, para presentarse dentro de la estructura partidaria, ¿no? O con, no sé, cómo se no, no mueve. es que no esté convencida, no tengo ningún problema, es más, me apasiona, pero no depende de mí, no. No depende de mí, sino del colectivo, de los espacios políticos, porque para llegar a ser diputado uno tiene que estar en un espacio político, y yo creo que ese también es otro desafío de la discapacidad, ¿no? De tener más representantes con discapacidad y familiares dentro de los espacios de decisión, porque es la única forma de tener esa mirada de la cual hablábamos antes. Si no, pensá que nada justifica que a pesar de que hace más de 20 años que está la ley del cupo laboral, que vos hablabas de tu hija que no conseguía trabajo, hoy no llegamos al 1%, es un reclamo de Naciones Unidas de años, digamos, ¿no? Así que no,
yo no tengo problema, digamos, de estar en el lugar que sea más útil para poder ayudar no solo a las personas con discapacidad, sino a que el país salga adelante. Yo creo que necesitamos un proyecto nacional, un proyecto que abracemos los argentinos y que sepamos que necesitamos estar de distintos partidos políticos trabajando en común, dejando de lado los egos propios de cada uno, construyendo lo que es mejor para nuestro pueblo. Ninguna nación en el mundo salió adelante si no se toma esa conciencia. Y tenemos muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Yo tomo uno que es Vietnam, que realmente después de la guerra, del desastre atroz, hay que ver cómo esos jóvenes que quedaron levantaron ese país. Realmente hay muchos ejemplos, pero creo que justamente quizás el punto clave es ese, es unirnos los argentinos y tratar de aportar soluciones. Ay, se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Se nos fue nuestro invitado. Ahora lo voy a volver a ingresar, a ver. Ah, acá, ahí lo tengo. Se nos había escapado de la pantalla. Lo voy a poner en un aprieto, diputado, pero en un aprieto amable. No suelo ser confrontativo en las entrevistas porque yo creo que el comunicador lo que tiene que hacer es dejar que la gente se exprese, comunicar más allá de los pensamientos de cada uno. Yo creo en la libertad de expresión férreamente, férreamente y cerceno a aquellos que no lo hacen. Pero el Frente Progresista Cívico y Social no querría tener una persona como Gabriela Troiano en sus filas, digo yo, porque yo la tendría, porque yo siempre jugué al fútbol y me gustó nutrirme de los mejores para ganar. Y entonces yo creo que es una figura que es deseable, Gabriela Troiano, en cualquier espacio político, porque es una persona que tiene una amplia visión de la necesidad social. Bueno, Gabriela tiene un peso político propio y una trayectoria eh, personal muy importante, digamos, como para que valga por sí misma. Pero además es una dirigente que la política argentina tiene que aprovechar. El Frente Progresista en el país está compuesto por diferentes corrientes. Está el Partido Socialista, está sectores de la Unión Cívica Radical que no están con los sectores de Cambiemos o en la alianza con el PRO, sectores social cristianos, sectores de organizaciones sociales, populares, sectores demócratas progresistas, una infinidad de una cultura política, organizaciones ligadas a los trabajadores, una cantidad de organizaciones políticas que confluyen en esta idea de construir una democracia social basada en la igualdad de oportunidades, en la inclusión social, a partir del marco de la República y de la libertad que otorgan el Estado de Derecho. También confluyen en esta idea del compromiso y la mirada social, de entender que la política tiene que ser con mucha coherencia y con mucha convicción una herramienta para transformar realidades, convertirlas en derechos y deberes, incluyendo y demás. Es cierto que estamos en una situación política difícil porque estamos en el medio, de algún modo, de una fuerte polarización que está viviendo la Argentina. Pero aún así tenemos las convicciones de que tenemos que avanzar, de que la Argentina tiene que encontrar un camino de acuerdos, de ideas, de compromisos, para poner en agenda lo más importante, las grandes prioridades nacionales, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la indigencia, las poblaciones vulnerables,
la difícil situación económica, la falta de trabajo, sobre todo en los sectores jóvenes. Estas son las grandes prioridades, no la lucha por el poder o solo desde las consignas ideológicas. En ese sentido, desde la provincia de Buenos Aires, Gabriela es una dirigente, insisto, con una trayectoria que la hace valer por sí misma, pero una dirigente que ojalá que la política le dé su lugar porque le hace muy bien a la política misma. Bien, volviendo al tema, y esto va para los dos, el primero que quiera me la responde. No sé, en el momento usted me habló, Luis, de una gran alianza que es el Frente Progresista Cívico y Social. La Argentina no necesita de una buena vez por todas una gran alianza para de alguna manera cicatrizar heridas. Yo no digo que la gente olvide, han pasado cosas, memoria tenemos todos, pero no sería ya el momento de cerrar una cortina atrás nuestro y empezar a mirar pisando el presente y mirando 30 años adelante para el futuro, que es como los grandes países crecen, haciendo pactos, pero pactos que realmente se cumplan, haciendo políticas de Estado que realmente queden firmadas y que se respeten a través de la transparencia en los traspasos de mandato, sea quien gane, que siga cumpliendo ese pacto social, ese pacto hecho, esa alianza hecha. ¿No será que los argentinos nos abracemos de una buena vez por todas y dejemos de lado tanta sarta no digo malas palabras, ¿no? Pero tantas sartas de estupideces que tenemos con ideologías, con cosas extrañas, donde el único norte sería nuestro futuro como nación? Argentina está viviendo una guerra de poder hace tiempo, hace décadas y décadas, que nos lleva a una Argentina estancada, en crisis, en declinación, a una falta de optimismo en general de la Argentina, por esta guerra de poder, de un poder que se mira a sí mismo, se mira a su propio ombligo, un poder que no tiene proyecto, un poder vacío. Lo que necesita nuestro país es un proyecto de país, como lo hemos tenido en el siglo XX, a pesar de las innumerables tensiones políticas, institucionales que vivimos en el siglo XX. Pero hemos logrado de diferente lugar un proyecto de país. Bueno, hoy no tenemos un proyecto de país. Y es necesario, urgente construirlo, porque por las prioridades que antes señalaba que tenemos que resolver, que son fruto de esa Argentina estancada, en declinación, que venimos arrastrando décadas y tras décadas, una Argentina que no crece, de crisis recurrente, de problemas estructurales irresueltos, una sensación de pesimismo que abunda en toda la sociedad argentina, de frustraciones, y un pacto social que está abierto, en crisis, donde ahí ya no es un tema de ideología. Cerrar ese pacto social, reconstruirlo, ya no es un tema de derecha, de centro y de izquierda. Es un dilema entre o queremos ser sociedad o vamos a un estado de descomposición social o de estado fallido, como algunos plantean más sofisticadamente. Entonces, si ese es el dilema, no un tema de derecha, centro, izquierda, es un tema de volver a ser sociedad, generar los tejidos sociales, políticos, los acuerdos institucionales y políticos para volver a ser sociedad. Argentina necesita reconstruir un proyecto de país a partir de reconstruir un pacto social que está quebrado hace tiempo, hace décadas, y salir de esta guerra de poder. Se lo dice alguien que cree que la democracia necesita de la crisis y del conflicto para poder avanzar. Pero la democracia no se queda en el conflicto, en la crisis. La democracia, a partir del conflicto y de la crisis, siempre busca síntesis. Síntesis que nos coloquen por afuera del conflicto y nos permita avanzar. Bueno, la democracia argentina hace tiempo que no genera síntesis. Es siempre atrapada en conflictos y no logra salir de los mismos, por lo que yo defino como una suerte guerra de poder. Y en esa guerra de poder lo que prevalece son los intereses sectoriales, los intereses del poder económico,
los intereses materialistas, los intereses que no tienen ninguna vocación patriótica, los intereses de la mezquindad. Cuando no hay proyecto de país, cuando el pacto social está en crisis como está, lo que se impone es la lógica del todo contra todo, y ahí vemos una Argentina que fue víctima de la especulación financiera, una Argentina que fue víctima de la timba financiera, una Argentina que fue víctima de la corrupción estructural, una Argentina que es víctima de la falta de instituciones, una Argentina que no crece, que no genera dólares genuinos, que no revolucionó su aparato productivo, que no se industrializó. Bueno, es esa la situación que cuando no hay proyecto de país, son los intereses que empiezan a hacerse fuerte y desde ahí condicionar un proyecto de país. ¿Y Gabriela qué piensa? Sí, bueno, coincido con lo que dice Luis. Yo quería agregar que ante la situación actual que vivimos, económica, no más allá de la pandemia, necesitamos la conformación de un consejo económico, social y político. Y cuando digo político, hago hincapié en lo político para que estén representados los sectores, todos los sectores de la política argentina y no solamente el partido de gobierno. Esto es muy importante porque para lograr este proyecto nacional, lograr los consensos para poder salir adelante, necesitamos justamente un ámbito de debate en donde todos podamos poner sobre la mesa la situación por la cual atravesamos y establecer prioridades. Yo creo que esto fue un ejemplo, Santa Fe, en la crisis del 2001. El doctor Hermes Wiener, que en aquel momento era intendente de la ciudad de Rosario, puso a disposición de la población, conformó un consejo, se hicieron asambleas, bueno, foros de debate, en donde decidieron que lo que fue llamado el presupuesto participativo, en donde se conformó cómo se iban a distribuir esos recursos en la sociedad, que eran pocos, porque la crisis era terrible. Pero necesitamos, yo digo, tomar los ejemplos cuando Luis hablaba de la salud pública en Santa Fe, y bueno, con la cercanía del fallecimiento del doctor Hermes Wiener, con lo que el doctor Hermes Wiener ha realizado por la discapacidad en la provincia de Santa Fe y después quienes le siguieron, digo, hay cuestiones que hay que estudiarlas, que hay que aprenderlas, que no tenemos que dejarnos llevar por ese tema de que la política no sirve. La política sirve si transforma. Para eso necesitamos tener políticas públicas que jerarquicen la educación es fundamental, y una persona que no come es una persona que no puede estudiar. Por eso es tan importante cuando hablamos de las cuestiones sociales, de ese grupo de personas que está por debajo de la línea de pobreza en nuestro país, que, claro, quizás su principal situación es de en este invierno tener algo para comer, tener abrigo, y por supuesto que después estará para ellos esa importancia de la educación. Pero yo creo que nosotros como responsables de las políticas públicas tenemos que intentar poder ver esta situación. Y en eso me hago eco de una compañera de discapacidad que planteaba, hace falta que para que a las personas con discapacidad nos den la tarjeta alimentar, tiene que haber un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que estas cosas nos tienen que llamar la atención y estemos en el gobierno o estemos en la oposición, trabajar por el país, porque si no, los intereses económicos de adentro y de afuera hacen lo propio y es lo que termina pasando siempre, mientras nosotros nos enfrentamos, los que tienen un trabajo contra los que no tienen la posibilidad de tenerlo. Y estamos del mismo lado, estamos viviendo en el mismo territorio, estamos
todos teniendo la misma seguridad. Entonces, eh, creo que es importante dentro de la política establecer los consensos para avanzar. No creo que estén del lado de la derecha. Sinceramente, me parece que la derecha al mundo le ha hecho muy mal porque siempre ha estado atado a los intereses económicos. Y creo que necesitamos salir de ese lugar y dar participación a la población en la toma de decisiones, para realmente que las personas que no son escuchadas sean escuchadas. Sí, tal vez es coincidente, pero el tema a veces hay, dentro mismo de lo que uno llama derecha, izquierdo y centro, también evidentemente hay distorsiones, porque yo no me voy a poner a explicar ahora qué es una cosa y qué es la otra, pero a veces, obviamente, se distorsiona la situación y no es todo lo que se dice ni todo lo que se hace, y lo que se hace no es lo que se debe de hacer. Yo creo que Argentina, durante muchos años en la parte económica, que es lo que nos está llevando a toda esta situación. ¿Por qué? Porque ahí, como decía también el diputado Luis Contigiani, se han dejado valores de lado y esos valores obviamente pasaron a lo peor que tiene el ser humano, que es el amor al dinero, ¿no? Ese amor a la especulación en lugar de levantarse a las 5 o 6 de la mañana como tal vez Luis estaba acostumbrado a ver en el campo, la gente del campo, así como la del campo también en la ciudad, ¿no? Unos a trabajar con la tierra, otros a trabajar en la parte administrativa, pero dejar de lado el aparato productivo para especular. Y ahí es donde hace muchísimos años la Argentina, con una ley de entidades financieras que viene de la década del 70, hecha por Martínez de Oz, por un hombre afín a este sistema especulatorio, tal vez, o especulativo, habiendo pasado distintos gobiernos con distintas banderas políticas, jamás hicieron nada para cambiar esa ley. Por ejemplo, diputado, ¿usted me puede contestar esto? Sí, a pesar de que hubo innumerables de proyectos de ley en el Congreso de la Nación de diferentes bancadas, diferentes legisladores y legisladoras, nunca se logró una masa crítica de consenso para cambiar uno de los temas estructurales, que es el sistema financiero argentino, que fue diseñado justamente, sobre todo en dos momentos, bajo la dictadura militar que arranca en el 76 y en la década de los 90 bajo el enfoque neoliberal. Es ahí donde se concentró la banca financiera, donde se corrieron a las cajas de crédito de ahorro del interior, donde los bancos cooperativos se achicaron, y es ahí donde nace un sistema financiero permeable a la fuga de capitales, permeable al rentismo financiero, y desde entonces el único sector que nunca ha dejado de ganar en todas las etapas, en todas las décadas de la Argentina, y que ha generado muy poco en términos de servicio a la producción, de servicio al desarrollo, de servicio a la clase media, poco y nada. Es un tema que tenemos que ver y analizar en la Argentina, qué vuelta le encontramos desde la política, a pesar de que la política en diferentes momentos termina siempre asimilando la agenda del sistema financiero. Es más, la política a veces se quiere pelear con, por ejemplo, productores agropecuarios que desarrollan un nivel de tecnología de primer nivel mundial y que arriesgan, trabajan, pero no con un sistema bancario que especula, por ejemplo, ¿no? Bueno, es las cosas de la política en Argentina. Para eso tenemos que cambiar la política desde adentro también. Sí, por supuesto. Y es más, le voy a decir algo, yo como hombre de economía, hay algo que le pido por favor a usted, que tal vez lo sepa, pero que si puede sembrar, ya que está allí en el Congreso, la semillita, nosotros le damos la espalda a una riqueza económica terrible que no explotamos, el mar argentino. La riqueza del mar argentino. Es como los porteños que le dimos mucho tiempo nuestra espalda al Río de la Plata. Los argentinos ignoramos, o tal vez, vaya a saber por qué motivo, tenemos la espalda puesta en el mar. Y el mar tiene riquezas infinitas
que está siendo depredado por potencias extranjeras. Y a su vez tenemos astilleros inexplotados, con gremialistas tal vez que no tienen la visión y la óptica puesta en los intereses del país, sino en intereses personales, donde en astilleros se cobraba por producción y no había producción. Bueno, infinidad de cosas que yo como argentino me duele porque yo también pago eso con mis impuestos. No explotamos las riquezas minerales, los hidrocarburos que tiene nuestro mar y obviamente la riqueza ictícola con una plataforma continental enorme, enorme, la cual no podemos controlar por falta de barcos, por falta de política, tal vez. Y yo creo que los argentinos tenemos que mirar esa riqueza, que es más, hay un cálculo estimado que nos puede dar la explotación de este mar argentino 60.000 millones de dólares al año puede ingresar al Producto Bruto Interno. O sea que yo creo que el Congreso también tiene que poner su óptica en este lugar que desconozco por qué no lo hace. Bueno, lo dejé callado, no puedo. En realidad, yo creo que siempre hay proyectos y fíjate vos que nosotros hemos tenido el año pasado, Naciones Unidas nos ha dado la extensión de la plataforma continental y tenemos un tercio más del territorio argentino, eh, pero bueno, por eso vuelvo a plantear la necesidad de la conformación de un consejo económico, social y político, donde estén todos los sectores sociales, organizaciones de distinta índole, donde estén los sectores, las pequeñas y medianas empresas nacionales, eh, y donde estén los distintos representantes políticos. Digo, me parece importante poder generar ese proyecto nacional que hablaba Luis, que muchos tenemos propuestas, tenemos ideas, hay cosas elaboradas, pero que bueno, si la sociedad no las pone en relevancia en esta lucha de poderes que también hablaba Luis, que es un poco lo que sucedió hoy con el tema de discapacidad, con este proyecto que no tiene nada de genialidad, sino que es un acto de justicia hacia las personas con discapacidad. Por eso todas las personas con discapacidad, independientemente del color político, la levantaron, la difundieron. Bueno, yo creo que si nosotros logramos con todos estos otros temas poder entender la significancia que tiene en cada argentino, en cada casa, en cada lugar, podríamos sacar este país adelante, que es un país riquísimo. Creo que los únicos que no somos conscientes de nuestro potencial somos nosotros, porque el resto de las naciones sí nos tienen muy en la mira. Yo digo, no es casualidad todos los minerales que se llevan y al país no queda nada, digamos, y se llevan todos los minerales y pagan solamente por muy pocos. Así que bueno, creo que quizás un punto de partida sería esta conformación de este consejo. Sí, yo como ejemplo, para redondear esta situación, pongo a Portugal, no como sistema económico, que eso será para otro tema, pero sí en la importancia que le está dando al mar, Portugal. Y también pongo de ejemplo a nuestros hermanos uruguayos en cuanto, si bien son mucho menos sus habitantes, pero las proporciones son las mismas, cómo se han manejado en la pandemia y cómo se manejan como país, con alternancia política, con respeto hacia el otro ciudadano, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Estos son los ejemplos que tenemos que seguir dentro de lo que tenemos, obviamente. No miremos otras situaciones que por ahí vamos a estar confrontados, no peleados, pero confrontados en cuanto a ideas. Pero aquí cerca tenemos ejemplos de cómo se puede convivir políticamente, de cómo se debe respetar al otro. Yo a los uruguayos realmente los aplaudo porque son, bueno, es gente a respetar. Su nivel de educación, su respeto hacia los otros. Tienen problemas como todos, pero
Nosotros tenemos un país que fue sexta potencia en el mundo, por favor. Somos el séptimo o octavo país, no me acuerdo en este momento, en capacidad territorial. Y tenemos una población demográfica pequeñísima, toda concentrada en el AMBA. Esto tenemos que empezar a expandirnos horizontalmente. La Argentina tiene que entender que puede tener un lugar preponderante en el mundo cuando nos dejemos de pelear. Si no, el Martín Fierro era clarito, clarito. Si nos peleamos entre los hermanos, nos devoran lo de afuera. Gente, le estoy inmensamente agradecido y le dejo el cierre a cada uno de ustedes. Por favor, Luis Contigiani, diputado nacional, le pido por favor su idea de cierre, por favor. En primer lugar, agradecerte a vos, Carlos, por esta oportunidad de comunicar y expresar nuestras ideas y noticias. En segundo lugar, agradecerle a Gabriela Troiano por su compromiso social y por seguir trabajando por la población con discapacidad y por sus derechos. Y en tercer lugar, poder reflexionar en conjunto sobre la necesidad de que Argentina encuentre un punto de partida diferente, que salgamos de estas décadas de estancamiento y declinación y podamos construir un proyecto de país entre todos. Ojalá que lo podamos hacer porque es muy urgente o son muy urgentes los temas que realmente tendrían que ser prioridad en la Argentina y no lo son. Y lo tenemos que resolver. Muchas gracias. No, por favor, lo invito a que se quede un minutito más y escuchemos la reflexión de Gabriela. Gabriela, perdón, cuando yo nombré Uruguay levantó la mano, no es uruguaya. No, digo que hay que sacarse el sombrero con lo que han logrado hacer los uruguayos. Sí, Chapó. el Frente Amplio realmente es un ejemplo en la Bien, región. bien, bien. Bueno, yo la verdad, Carlos, siempre es un placer compartir un espacio con vos, agradecerle infinitamente a Luis porque él hizo posible que este proyecto se presentara. Y creo que también va a ser posible que las personas con discapacidad en esta pandemia estén un poquito mejor. Agradecerle a todas las personas con discapacidad, organizaciones que difundieron, que reclamaron, que entendieron el sentir también de este reclamo, que no es en contra de nadie, sino que es a favor de, que creo que es el gran desafío de todos los argentinos. Empezar a ver qué cosas tenemos en común y trabajar sobre las coincidencias y no siempre sobre las diferencias. Tenemos que avanzar sobre las coincidencias para gestar el país que queremos y llevarlos adelante con políticas públicas acordes. Nada más. Bueno, el agradecido en primer lugar soy yo por tener tan prestigiosas figuras que defienden los intereses de los que menos tienen o de los que tienen problemas y que siempre están con su norte en la gente. Y segundo, le pido, si esto llega a la vista y al oído de aquellos que tienen decidir, que se acuerden, por favor, que están allí para legislar a favor del pueblo. Y esto es a favor del pueblo, a favor de la necesidad de la gente. Que toda disputa personal o ideológica quede de lado cuando hay una necesidad. Y esta es una necesidad extrema. Si hay gente que está cobrando por distintos motivos o está recibiendo su tarjeta alimentaria, cuánto más aquellos que tienen una necesidad y que no son, si bien son iguales y tienen los mismos derechos y también obligaciones, tal vez tengan dificultades que usted no tiene. Piense en eso solamente, piense en la necesidad del prójimo, piense en el corazón de la familia también y piense en el corazón de ellos que quieren ser tratados igual y ser incluidos dentro de una sociedad igualitaria. Solamente eso. Muchísimas gracias, señora, con mayúscula, Gabriela Troiano, exdiputada nacional, mandato saliente, y muchísimas gracias, diputado Luis Contigiani, por tener esa óptica y ese corazón hacia la gente más vulnerable. Ha sido un gusto y un placer. Los micrófonos siempre están abiertos para ustedes.